Los cementerios, esos lugares donde el tiempo parece detenerse y el silencio se mezcla con la memoria, siempre han ejercido una extraña fascinación en nosotros. Son espacios de descanso eterno, sí, pero también de historias no contadas, de energías que quizás no se desvanecen por completo. Para muchos, son simplemente camposantos, llenos de lápidas y recuerdos, pero para otros son puntos de encuentro, portales donde lo terrenal se roza con lo inexplicable. Es ahí, en la penumbra de la noche o en el silencio de un día nublado, donde algunos aseguran haber vivido experiencias que desafían toda lógica. No hablamos de simples leyendas urbanas o cuentos para asustar. Nos referimos a encuentros tan vívidos, tan perturbadores, que las personas que los vivieron no tuvieron más remedio que recurrir a la última instancia de lo racional, la policía. Hoy vamos a sumergirnos en 10 de estos encuentros paranormales, 10 veces en que lo que sucedió en un cementerio fue tan real y tan aterrador que terminó en un informe policial. Estos no son relatos de ficción, son incidentes documentados, donde la línea entre lo conocido y lo desconocido se borró por completo. Comenzamos nuestro recorrido en el famoso cementerio de Highgate, en Londres. Un lugar con una historia tan rica como sus intrincadas tumbas góticas. Aquí, en medio de la neblina londinense y los árboles centenarios, ha surgido una leyenda tan persistente que ha trascendido el folclore local para convertirse en algo más. Hablamos del lamento de la Dama de Blanco. Los primeros testimonios sobre esta figura etérea comenzaron a circular entre los visitantes más curiosos y, sobre todo, entre los vigilantes nocturnos. Describían una presencia femenina, vestida de blanco, que flotaba entre las lápidas, a menudo acompañada de un gemido suave, casi inaudible, que helaba la sangre. No era una persona caminando, era una aparición, una sombra con forma humana que se movía sin tocar el suelo, desapareciendo tan rápido como aparecía. Al principio, la policía recibía llamadas esporádicas. «Hay una mujer extraña en el cementerio», decían. «Parece perdida o en problemas». Pero cada vez que una patrulla llegaba, no encontraban a nadie. Las puertas estaban cerradas, las vallas intactas. Era como si la figura se disolviera en el aire sin dejar rastro, solo el eco de su lamento y la piel de gallina de quienes la habían visto. Estas llamadas se hicieron más frecuentes, especialmente cuando los disturbios nocturnos comenzaron a acompañar las apariciones. Pequeños objetos movidos, ruidos sin explicación, y esa figura blanca que se presentaba una y otra vez. La policía empezó a frustrarse. No podían arrestar a un fantasma, ni tampoco podían ignorar las denuncias de ciudadanos asustados y vigilantes, que juraban haber visto algo que no era de este mundo. La naturaleza elusiva de la Dama de Blanco y la falta de cualquier explicación racional convirtió este caso en uno de los más notorios incidentes paranormales reportados a las autoridades en la historia de Londres. De Londres nos movemos a la Ciudad de la Luz, a París y a su icónico cementerio de Père-Lachaise. Este es un lugar de belleza melancólica, lleno de mausoleos impresionantes y tumbas de figuras históricas. Pero entre tanta grandiosidad, hay un mausoleo específico donde el silencio se rompe de una manera muy particular. Desde hace años, se han reportado sonidos incorpóreos y susurros que parecen emanar de su interior. No son los ruidos del viento o de los árboles. Son voces, murmullos, a veces palabras que parecen formarse, pero que son imposibles de entender. La policía fue alertada por primera vez por vecinos que vivían cerca del cementerio. En varias ocasiones, llamaron a emergencias pensando que había intrusos forzando el mausoleo o que alguien estaba atrapado dentro. «Escuchamos gente hablando», decían, «pero no vemos a nadie». Las patrullas llegaban, revisaban el perímetro, las cerraduras, y todo estaba en perfecto orden. No había señales de entrada forzada, ni rastros de personas.
Los agentes, al principio escépticos, también comenzaron a reportar una sensación extraña. A veces, incluso ellos mismos escuchaban los susurros, un murmullo colectivo que parecía venir de las paredes de piedra. Intentaron hablar con los supuestos intrusos, pero no obtenían respuesta. La imposibilidad de identificar una fuente humana para esas voces era lo más desconcertante. ¿Quién hablaba desde el interior de un mausoleo cerrado y vacío? Las llamadas continuaron, y aunque los informes policiales no podían concluir nada más allá de ruidos sin explicación, la persistencia de estos fenómenos hizo que el mausoleo de Père-Lachaise se ganara la reputación de ser uno de los puntos más activos en términos de actividad paranormal reportada a las autoridades. A pesar de la intervención oficial, estos fenómenos inexplicables persistían. No eran casos aislados, sino patrones que se repetían, desafiando la lógica y la razón. Seguimos nuestro viaje hacia la vibrante y mística Nueva Orleans, y nos adentramos en uno de sus cementerios más antiguos y atmosféricos, el cementerio de San Luis número 1. Aquí, en medio de las imponentes tumbas elevadas y el aire denso de la historia, varios vigilantes y turistas han reportado la presencia de una figura oscura. No es una sombra cualquiera. La describen como un guardián sombrio. Una silueta alta y corpulenta que parece patrullar el cementerio. No es un vagabundo, ni un vigilante extra, porque cuando intentan acercarse o llamarlo, simplemente desaparece. Las denuncias a la policía no tardaron en llegar. Hay un intruso en el cementerio, decían, un hombre grande, vestido de oscuro, que no debería estar allí. Los agentes, acostumbrados a lidiar con vandalismo o personas sin hogar, acudían al llamado. Pero cada vez la escena era la misma. Silencio, tumbas y ni rastro de la figura. Sin embargo, los testigos no solo reportaban la visión de este guardián sombrío, sino también una sensación inconfundible. Una profunda sensación de ser observado, incluso cuando no había nadie a la vista. Y un frío repentino, un descenso brusco de la temperatura que no se correspondía con el clima de Nueva Orleans, justo en el momento y lugar donde la figura había sido vista. Los informes policiales, una vez más, se llenaban de descripciones de presencias inexplicables y avistamientos sin confirmación, dejando a las autoridades sin respuestas y a los testigos con una historia que contar que pocos se atrevían a creer. Cruzamos el Atlántico y nos dirigimos a la elegante Buenos Aires, Argentina, y a su majestuoso cementerio de la Recoleta. Este lugar, conocido por su arquitectura impresionante y sus ilustres ocupantes, también guarda un misterio más sutil, pero igualmente inquietante. Aquí, los familiares de los difuntos comenzaron a denunciar algo peculiar. Las ofrendas en las tumbas no se mantenían en su lugar. Flores, objetos personales, pequeñas notas. Todo aparecía sistemáticamente movido o reordenado. No era un acto de vandalismo obvio. No había destrucción, solo un desplazamiento metódico y extraño. La policía investigó. Al principio, pensaron en bromistas o ladrones de poca monta, pero no encontraron rastros de intrusión. Las cámaras de seguridad, cuando las había, no mostraban a nadie acercándose a las tumbas afectadas durante la noche. Las puertas estaban cerradas, las alarmas intactas. Y lo más extraño era el patrón, no era al azar, no. Las ofrendas a menudo se movían a lugares específicos o se reordenaban de una manera particular, como si alguien estuviera jugando o tratando de comunicar algo. Los reportes policiales hablaban de objetos desplazados sin explicación y posible actividad de roedores grandes, una excusa que nadie se creía del todo. La recurrencia de estos eventos en tumbas específicas, a menudo de niños o de personas con historias trágicas, hizo que muchos, en la Recoleta, comenzaran a susurrar sobre algo más allá de lo natural. Estos casos demuestran que, a veces,
la actividad paranormal se vuelve más palpable, más intrusiva, y los encuentros dejan de ser solo visuales para convertirse en algo que se puede sentir, algo que deja una huella física. Así, mientras algunos fenómenos se manifestaban como sombras esquivas o movimientos misteriosos, otros casos nos llevan a un nivel de interacción mucho más directo y perturbador. Pasamos de lo visual a lo táctil, a sensaciones que desafían la lógica y que dejan marcas, no solo en la memoria de los testigos, sino a veces en su propia piel. Nos trasladamos ahora a Edimburgo, Escocia, y al famoso cementerio de Greyfriars Kirkyard, un lugar que de día es majestuoso y lleno de historia, pero de noche se transforma en el escenario de uno de los fenómenos poltergeist más documentados del mundo. Aquí, los encuentros paranormales dejaron de ser avistamientos lejanos para convertirse en una experiencia física e ineludible. Este es el caso conocido como la mano fría. Visitantes y guías turísticos, que a menudo realizaban recorridos nocturnos, comenzaron a reportar toques inexplicables. Era una sensación de frío intenso, como si una mano helada los rozara en la nuca, en el brazo o en la pierna. Pero los toques no eran la única manifestación. Pronto, los informes incluyeron arañazos, empujones e incluso golpes. La gente salía del cementerio con rasguños visibles en la piel, sin una explicación lógica de cómo los habían obtenido. Las denuncias a la policía no se hicieron esperar. No se trataba de intrusos o vandalismo en el sentido tradicional, sino de agresiones físicas invisibles. ¿Cómo se investiga eso? Los agentes llegaban al lugar, revisaban, y no encontraban a nadie que pudiera haber causado tales heridas. La fuente de estos fenómenos se atribuye al poltergeist de Mackenzie, vinculado a la tumba del abogado George Mackenzie, conocido por su brutalidad en el siglo XVII. Su mausoleo, donde se dice que está enterrado, se convirtió en el epicentro de esta actividad. La historia detrás de esta tumba supuestamente maldita es que, tras una profanación en 1999, algo se despertó, y desde entonces cientos de personas han reportado haber sido atacadas físicamente. La policía, a pesar de su escepticismo inicial, tuvo que tomarse en serio las denuncias, ya que las marcas en los cuerpos de los turistas eran reales, aunque la causa fuera inexplicable. Los informes se acumulaban, describiendo incidentes que iban desde pequeños rasguños hasta desmayos y lesiones más graves, todo atribuido a una fuerza invisible dentro del cementerio. La incapacidad de las autoridades para encontrar un agresor tangible o una explicación racional solo añadió más misterio y temor al lugar, consolidando su reputación como uno de los cementerios más embrujados del mundo. Cambiando de continente, nos dirigimos a un lugar mucho menos formal, pero igualmente cargado de misterio. El cementerio de Bachelor's Grove, en Illinois, Estados Unidos. Este pequeño y olvidado cementerio, ubicado en un bosque denso y apartado, es famoso por sus fenómenos luminosos. No hablamos de luces de linternas o coches, sino de luces errantes. Testimonios de visitantes, investigadores paranormales y ocasionales vecinos de la zona han reportado la aparición de luces flotantes y orbes luminosos que se mueven a través de las lápidas y los árboles. Estas luces varían en tamaño y color, desde pequeñas esferas blancas hasta grandes orbes azules o rojizos, y se mueven con una autonomía que desafía cualquier explicación natural. La policía ha recibido innumerables llamadas sobre luces extrañas en el cementerio. Al principio, pensaban en jóvenes haciendo fiestas, o incluso en avistamientos de ovnis, dado el carácter inusual de los reportes. También se consideró la posibilidad de actividades ilícitas, como sectas o rituales, pero las investigaciones nunca arrojaron pruebas concretas de presencia humana en el momento de los avistamientos. Los agentes acudían al lugar, a menudo con la esperanza de encontrar una linterna olvidada,
un reflejo o alguna fuente de energía identificable. Sin embargo, se encontraban con el mismo escenario: oscuridad, silencio y a veces la visión fugaz de una de estas luces que se desvanecía antes de poder ser interceptada. La imposibilidad de identificar la fuente de energía o el origen de estas luces ha convertido a Bachelor's Grove en un punto caliente para la investigación paranormal. Los informes policiales, en este caso, se llenaban de descripciones de fenómenos lumínicos sin explicación y avistamientos no identificados, dejando al descubierto la frustración de las autoridades ante algo que no encajaba en ninguna categoría criminal o científica conocida. Las luces continuaban apareciendo, moviéndose entre las tumbas, como si fueran los faros de almas perdidas, buscando algo en la oscuridad de la noche, una danza espectral que se negaba a ser explicada por la razón. Estos fenómenos, que van desde toques físicos hasta luces inexplicables, nos muestran cómo los cementerios pueden ser escenarios de eventos que trascienden lo meramente visual o auditivo. Aquí, la actividad se vuelve más intrusiva, más innegable, dejando a los testigos y a las autoridades en un estado de perplejidad, confrontados con lo que parece ser una realidad alternativa que se superpone a la nuestra, desafiando toda lógica y comprensión. La persistencia de estos sucesos, a pesar de la intervención oficial, refuerza la idea de que estos lugares no son solo sitios de descanso, sino portales a un tipo de existencia que aún no comprendemos del todo. Los informes policiales, que normalmente buscan explicaciones concretas y evidencias tangibles, se ven obligados a catalogar estos incidentes como sin resolver o inexplicables, una admisión tácita de que hay fuerzas en juego que escapan a su jurisdicción y a las leyes de la física que conocemos. Es en estos puntos donde la línea entre lo real y lo paranormal se difumina por completo, dejando a todos los involucrados con más preguntas que respuestas. Los casos que acabamos de explorar, desde la mano fría en Greyfriars hasta las luces errantes de Bachelor's Grove, nos han sumergido en un terreno donde la actividad paranormal se vuelve más intensa, más palpable. Hemos visto que no se trata solo de avistamientos o sonidos, sino de interacciones físicas y fenómenos que desafían nuestra comprensión de la realidad. Ahora es momento de adentrarnos en un tipo de manifestación que por su naturaleza genera una angustia especial y un profundo desasosiego: las apariciones infantiles y los juegos inquietantes en los cementerios. No hay nada más desgarrador que la imagen de un niño, y cuando esa imagen se asocia con lo inexplicable, el impacto es doble. Los cementerios, lugares de descanso final, a menudo albergan las tumbas de los más pequeños, aquellos cuyas vidas fueron truncadas prematuramente. Es quizás por eso que las historias de espíritus infantiles son tan comunes y a la vez tan perturbadoras. Nos enfrentamos a la inocencia perdida, a la fragilidad de la vida y a la idea de que incluso después de la muerte, un alma joven puede quedar atrapada, buscando consuelo o simplemente intentando jugar. Nuestro primer caso en esta categoría nos lleva al cementerio de Union, en Connecticut, un lugar famoso por sus historias de fantasmas y en particular por un fenómeno recurrente: el columpio solitario. Durante años, los guardias del cementerio y los visitantes ocasionales han reportado ver un columpio moverse por sí solo, balanceándose con una cadencia rítmica, como si un niño invisible estuviera disfrutando de su juego. Pero no es solo el movimiento lo que inquieta. A menudo, este fenómeno viene acompañado de risas infantiles que parecen provenir de la nada, etéreas y melancólicas a la vez. No hay viento, no hay personas cerca, solo el columpio y las risas. Las denuncias a la policía por niños jugando en el cementerio de noche son frecuentes. Los vecinos, alertados por los ruidos o por la visión del columpio en movimiento, asumían que eran jóvenes irrespetuosos o vagabundos.
Sin embargo, cada vez que los agentes acudían, encontraban el cementerio vacío. El columpio seguía su baile silencioso o se detenía abruptamente al notar su presencia, y las risas se desvanecían en el aire frío de la noche. Los informes policiales se llenaron de descripciones de perturbaciones sin causa aparente y sonidos de origen desconocido. Los oficiales patrullaban el área, escudriñaban entre las lápidas con sus linternas, pero nunca encontraban a nadie. La leyenda local habla de una niña enterrada allí, cuya presencia juguetona aún se siente en el lugar, aferrada a su infancia perdida y a la alegría de un simple columpio. La explicación racional se agota rápidamente cuando el patrón se repite una y otra vez, sin un intruso visible, sin una fuente de sonido identificable, solo el eco de una inocencia que se niega a desaparecer. De Connecticut nos trasladamos a un lugar aún más infame, el cementerio de Stull, en Kansas, conocido por sus leyendas oscuras y por ser, según algunos, una puerta al infierno. Aquí, los testimonios se centran en la aparición de una figura infantil, un niño que parece deambular entre las tumbas, apareciendo y desapareciendo sin dejar rastro. Los visitantes, a menudo atraídos por la fama macabra del lugar, han reportado ver a un niño pequeño, vestido con ropas antiguas, que se asoma entre las lápidas y luego se desvanece en el aire. La policía ha investigado múltiples reportes de un niño extraviado en el cementerio, especialmente en noches de luna o en fechas cercanas a festividades. Las llamadas describen a un niño que parece perdido, que no responde a los llamados, o que simplemente desaparece cuando intentan acercarse. Los agentes han desplegado búsquedas exhaustivas, con perros rastreadores y equipos de búsqueda, peinando cada rincón del cementerio, pero nunca han encontrado a nadie. Ni huellas, ni objetos olvidados, ni el más mínimo rastro de que un ser vivo haya estado allí. La frustración de los oficiales es palpable en los informes, donde se deja constancia de búsquedas sin resultado y testigos sin corroboración. La fama del cementerio de Stull, como un lugar de actividad paranormal, solo alimenta estas historias. Se dice que el diablo mismo visita el cementerio 2 veces al año y que el lugar es un nexo de fuerzas oscuras. En este contexto, la aparición de un niño perdido adquiere un matiz aún más inquietante. ¿Es el espíritu de un niño que no encuentra el camino a casa? ¿O es algo más siniestro, una manifestación que busca desorientar o asustar a los vivos? La falta de una explicación lógica, la imposibilidad de encontrar al niño o de desmentir su existencia, deja a la comunidad y a las autoridades en un estado de incertidumbre. La imagen de un niño, vulnerable y solo en un lugar de descanso eterno, resuena profundamente en nuestra psique, haciendo que estos encuentros sean particularmente difíciles de procesar y de olvidar. Estos casos de apariciones infantiles nos muestran una faceta diferente de lo paranormal en los cementerios. No son solo sombras o luces, sino presencias que evocan emociones complejas: tristeza, compasión y un miedo ancestral a lo desconocido. La policía, en su intento de aplicar la lógica y el orden, se encuentra con fenómenos que desafían toda categorización. Los informes se llenan de eventos inexplicables y avistamientos sin causa, dejando claro que hay algo en estos lugares que va más allá de su jurisdicción. La presencia de estos niños fantasma, jugando en columpios solitarios o deambulando perdidos entre las tumbas, nos recuerda la fragilidad de la vida y la persistencia del espíritu, incluso en los lugares más sombríos. Lo que la policía no puede arrestar, ni la ciencia explicar, sigue existiendo. Un recordatorio inquietante de que algunos misterios están destinados a permanecer sin resolver, flotando entre el mundo de los vivos y el de los que ya partieron. La impotencia de las autoridades ante tales fenómenos solo subraya la naturaleza enigmática de estos encuentros. El cementerio de Union, en Connecticut,
es conocido por su columpio solitario. No se trata de un columpio cualquiera, sino de uno que, según los relatos, se mueve solo, como si un niño invisible lo estuviera usando. Las historias sobre este fenómeno no son nuevas. Han circulado durante décadas, pero lo que realmente llamó la atención de las autoridades fueron las llamadas recurrentes de vecinos y visitantes que denunciaban la presencia de niños jugando en el cementerio durante la noche. La policía recibía reportes sobre risas infantiles que parecían provenir del área del columpio, incluso cuando no había nadie visible. Los agentes que acudían al lugar, armados con linternas y la expectativa de encontrar a un grupo de jóvenes haciendo travesuras, se encontraban con un silencio sepulcral. El columpio, sin embargo, a menudo seguía balanceándose suavemente, como si acabara de ser abandonado. Esta imagen, la de un columpio vacío moviéndose por sí mismo en la oscuridad de un cementerio, resultaba profundamente inquietante. Los oficiales revisaban el área, buscaban huellas o cualquier indicio de presencia humana, pero nunca encontraban nada. Era como si las risas y el movimiento cesaran en el momento en que llegaban, solo para reanudarse una vez que se marchaban. La leyenda local cuenta la historia de una niña pequeña enterrada en ese cementerio, cuyo espíritu, se dice, todavía busca jugar. La gente ha intentado racionalizarlo, atribuyéndolo al viento o a la simple sugestión, pero los testimonios son demasiado consistentes. Los sonidos de risas, de pequeños pies corriendo y el columpio moviéndose con una cadencia rítmica son fenómenos que persisten. Incluso los más escépticos entre los agentes de policía han admitido sentir una extraña sensación de presencia infantil en el lugar, una energía juguetona, pero a la vez melancólica. Los informes policiales, que al principio catalogaban estos incidentes como disturbios menores o falsas alarmas, comenzaron a incluir notas sobre la imposibilidad de identificar la fuente de los sonidos y movimientos. La frustración era evidente. ¿Cómo se investiga algo que no deja evidencia física y que desaparece al ser confrontado? Esta situación se repite de manera similar en el cementerio de Stull, en Kansas, aunque con un matiz más sombrío. Si bien el columpio solitario evoca una imagen de inocencia perdida, el niño perdido de Stull genera una sensación de angustia y desorientación. Este cementerio ya tiene una reputación infame, con leyendas que lo describen como una de las 7 puertas al infierno. En este lugar cargado de historias oscuras, los testimonios se centran en la aparición de una figura infantil que aparece y desaparece entre las tumbas. Los visitantes, y en ocasiones, los pocos residentes cercanos, han reportado ver a un niño pequeño, vestido con ropas que parecen de otra época, deambulando sin rumbo fijo por el cementerio. La policía ha recibido múltiples llamadas sobre un niño extraviado, especialmente en noches de densa niebla, o cuando la luna brilla con fuerza. Los reportes describen a un niño que parece estar buscando algo, que no responde a los llamados, o que simplemente se desvanece en el aire cuando alguien intenta acercarse. Los agentes de policía, tomándose en serio cada llamada sobre un menor potencialmente en peligro, han desplegado búsquedas intensas. Han rastreado cada rincón del cementerio, usando linternas de alta potencia y, en algunas ocasiones, incluso perros rastreadores. Sin embargo, el resultado es siempre el mismo. Nada. Ni huellas, ni objetos olvidados, ni el más mínimo rastro de que un niño de carne y hueso haya estado allí. Los informes policiales de Stull están llenos de búsquedas sin resultado y testigos sin corroboración, lo que deja a los oficiales perplejos y a la comunidad en un estado de incertidumbre. La fama del cementerio como un lugar de actividad paranormal solo alimenta estas historias. La idea de que el diablo mismo visita el lugar 2 veces al año y que es un nexo de fuerzas oscuras hace que la aparición de un niño perdido adquiera un matiz aún más inquietante.
¿Es el espíritu de un niño que no encuentra el camino a casa, atrapado en un lugar tan sombrío? ¿O es algo más siniestro, una manifestación que busca desorientar o asustar a los vivos que se atreven a entrar en este lugar? La falta de una explicación lógica, la imposibilidad de encontrar al niño o de desmentir su existencia, deja a la comunidad y a las autoridades en un estado de desconcierto. La imagen de un niño, vulnerable y solo en un lugar de descanso eterno, resuena profundamente en la psique humana, haciendo que estos encuentros sean particularmente difíciles de procesar y de olvidar. Estos casos de apariciones infantiles nos muestran una faceta diferente de lo paranormal en los cementerios. No son solo sombras o luces, sino presencias que evocan emociones complejas, tristeza, compasión y un miedo ancestral a lo desconocido. La policía, en su intento de aplicar la lógica y el orden, se encuentra con fenómenos que desafían toda categorización. Los informes se llenan de eventos inexplicables y avistamientos sin causa, dejando claro que hay algo en estos lugares que va más allá de su jurisdicción. La presencia de estos niños fantasma, jugando en columpios solitarios o deambulando perdidos entre las tumbas, nos recuerda la fragilidad de la vida y la persistencia del espíritu, incluso en los lugares más sombríos. Lo que la policía no puede arrestar, ni la ciencia explicar, sigue existiendo. Un recordatorio inquietante de que algunos misterios están destinados a permanecer sin resolver, flotando entre el mundo de los vivos y el de los que ya partieron. La impotencia de las autoridades ante tales fenómenos solo subraya la naturaleza enigmática de estos encuentros. Los oficiales, acostumbrados a resolver problemas con hechos y pruebas tangibles, se ven desarmados frente a la intangibilidad de estas manifestaciones. Es una confrontación con lo inexplicable que los deja a ellos y a nosotros, con la pregunta de qué más se esconde en los rincones más oscuros de nuestros cementerios. La imposibilidad de resolver los misterios de las apariciones infantiles nos lleva a un tipo diferente de fenómeno, uno que apela directamente a uno de nuestros sentidos más primarios: el oído. Los cementerios, lugares que asociamos con el silencio, a menudo son reportados como escenarios de una cacofonía fantasmal, donde voces y ruidos emergen de la nada, desafiando cualquier explicación lógica. Estos contactos auditivos, a menudo registrados en psicofonías, son particularmente perturbadores, porque rompen con la expectativa de quietud que rodea a los lugares de descanso final. El noveno caso de nuestra lista nos traslada al Panteón de Belén, en Guadalajara, México, un lugar con una historia tan rica como oscura, y donde los gritos del Panteón se han convertido en una leyenda local que trasciende las generaciones. Los reportes de gritos, lamentos y cánticos que parecen surgir de las profundidades del cementerio son comunes. No se trata de susurros apenas audibles, sino de sonidos que a menudo son descritos como desgarradores y llenos de angustia, como si almas en pena estuvieran atrapadas en un tormento eterno. Los vecinos que viven cerca del panteón son los principales testigos de estos fenómenos. Noche tras noche, especialmente en las horas más silenciosas, reportan escuchar ruidos que suenan a tortura, a rituales extraños o a una profunda desesperación. Estos sonidos son tan intensos y aterradores que en numerosas ocasiones han llevado a los residentes a alertar a la policía. Cuando los agentes llegan al lugar, se encuentran con el mismo enigma. Hacen rondas exhaustivas por el panteón, revisando cada mausoleo, cada tumba, cada rincón oscuro. Buscan intrusos, personas en apuros, animales que podrían ser la fuente de los ruidos. Sin embargo, no encuentran nada. El panteón está vacío, silencioso, excepto por el viento o el crujido de las hojas secas. Pero tan pronto como los oficiales se van, o incluso mientras aún están en el perímetro, los gritos a menudo regresan, a veces con una intensidad renovada,
como si se burlaran de los intentos de la autoridad por imponer el orden. La historia del Panteón de Belén está llena de leyendas de personas enterradas vivas, de pactos oscuros y de almas que no han encontrado la paz. Estas historias, que se transmiten de boca en boca, solo sirven para alimentar la creencia de que los ruidos no son producto de la imaginación colectiva, sino auténticas manifestaciones de un pasado doloroso y de presencias que se niegan a ser silenciadas. La policía, sin poder encontrar una causa física para los sonidos, registra los incidentes como disturbios no identificados o llamadas sin fundamento. Pero la experiencia de los vecinos y, en ocasiones, de los propios oficiales que han sido testigos de estos fenómenos, persiste. Nuestro 10º y último caso nos lleva al cementerio de Greenwood, en Brooklyn, Nueva York, un lugar de una belleza imponente, con sus colinas ondulantes y sus majestuosos árboles. Aquí, los fenómenos auditivos son de una naturaleza diferente, más sutil, pero igualmente inquietante. En lugar de gritos desgarradores, los visitantes y los empleados del cementerio reportan escuchar conversaciones silenciosas. Se trata de susurros indistintos, murmullos que parecen surgir de la nada, como si grupos de personas estuvieran charlando en voz baja, pero sin que haya nadie visible alrededor. A veces, estos sonidos parecen diálogos completos, aunque incomprensibles, con diferentes tonos de voz e inflexiones, dando la impresión de que se está desarrollando una conversación entre varias entidades. La policía recibe llamadas de personas que reportan haber escuchado gente hablando sola o discusiones en zonas desoladas del cementerio, especialmente en áreas donde hay mausoleos antiguos o grupos de tumbas familiares. Los visitantes, al pasear por los senderos, de repente se detienen, convencidos de haber escuchado fragmentos de una charla, solo para darse cuenta de que están completamente solos. La sensación es la de ser un intruso en una conversación privada, o la de que las voces intentan comunicarse, contar algo que no podemos comprender del todo. Los agentes, al investigar estos reportes, se enfrentan a la misma frustración que en otros casos. No hay nadie. El cementerio es grande y ofrece muchos escondites potenciales, pero las búsquedas sistemáticas no revelan la presencia de personas. No hay evidencia de que alguien esté usando el lugar para actividades ilícitas o para reuniones secretas. Los sonidos simplemente están ahí y luego desaparecen, dejando a los testigos con una sensación de perplejidad y, a menudo, de escalofrío. Algunos reportes incluso sugieren que las voces parecen seguir a los visitantes, moviéndose con ellos, lo que amplifica la sensación de ser observado y de estar en presencia de algo que no pertenece al mundo tangible. Estos fenómenos auditivos desafían nuestra comprensión de la realidad. En un cementerio esperamos silencio, un lugar donde los muertos descansan en paz. Pero estos casos sugieren que a veces el velo entre los mundos se adelgaza, permitiendo que ecos del pasado o voces de otra dimensión se filtren en nuestra percepción. La policía, con sus herramientas de investigación basadas en el mundo físico, se encuentra en un callejón sin salida. No pueden arrestar una voz, no pueden interrogar un susurro. Sus informes se llenan de descripciones vagas y de la conclusión inevitable de «sin causa aparente». Pero el hecho de que estos fenómenos sean reportados una y otra vez, por diferentes personas y en diferentes lugares, sugiere que no son meras ilusiones. Son encuentros que nos obligan a considerar la posibilidad de que el silencio de los cementerios no sea tan absoluto como creemos, y que las almas que allí descansan, o quizás algo más, aún tienen cosas que decir. La persistencia de estas manifestaciones sonoras, a pesar de la incredulidad inicial de las autoridades, es un testimonio de la enigmática actividad que se esconde en los lugares de descanso eterno. Los agentes se ven obligados a archivar estos casos como irresolubles
Una admisión tácita de que hay fuerzas y fenómenos que escapan a su jurisdicción y a la lógica humana. La policía, acostumbrada a lidiar con lo concreto y lo verificable, se encuentra en una encrucijada cuando los reportes paranormales comienzan a acumularse. Su formación, sus herramientas y sus procedimientos están diseñados para investigar crímenes, accidentes o disturbios causados por seres humanos o fenómenos naturales. Pero, ¿cómo se investiga un lamento sin cuerpo, una sombra que se desvanece o una conversación sin interlocutores visibles? La reacción inicial suele ser el escepticismo, la búsqueda de explicaciones lógicas que, en la mayoría de estos casos, nunca llegan. Cuando un oficial recibe una llamada sobre una figura de blanco en un cementerio, lo primero que piensa es en un bromista, un vagabundo o alguien bajo la influencia de sustancias. Envían una patrulla. Los agentes recorren el lugar con linternas, buscando señales de intrusión. Revisan puertas, cercas, tumbas. Interrogan a cualquier persona que encuentren, pero casi siempre regresan con las manos vacías. El informe se llena con «sin novedad» o «no se encontraron pruebas de actividad sospechosa». Sin embargo, la persistencia de los reportes, a menudo de múltiples testigos independientes, comienza a generar una frustración creciente. No es un incidente aislado, es un patrón. El dilema de los oficiales es palpable. Por un lado, tienen el deber de atender cada llamada, de investigar cada queja. Por otro, se enfrentan a fenómenos que desafían toda lógica y para los que no tienen un protocolo. ¿Cómo se llena un parte policial cuando la sospechosa es una figura traslúcida que atraviesa una pared? ¿Qué delito se imputa a una voz incorpórea que susurra en el oído de un visitante? La tensión entre el deber de investigar y la falta de pruebas tangibles se convierte en una carga psicológica para muchos. Algunos agentes, los de mentalidad más pragmática, simplemente archivan los casos como explicación desconocida o posible sugestión. Otros, los que han tenido alguna experiencia inusual, empiezan a dudar de sus propias convicciones. Existen testimonios de oficiales que, inicialmente escépticos, se vieron obligados a reconsiderar sus creencias después de un encuentro en un cementerio. Un agente en Illinois, que había respondido a varias llamadas sobre luces errantes en Bachelor's Grove, relató cómo una noche, mientras patrullaba solo, vio una esfera de luz brillante flotar a pocos metros del suelo, moviéndose lentamente entre las lápidas. Intentó acercarse, pero la luz simplemente se desvaneció antes de que pudiera llegar a ella. Su informe fue lacónico, pero su rostro, al contarlo años después, reflejaba una mezcla de asombro y desconcierto. Otro agente, en Nueva Orleans, que había desestimado los reportes del guardián sombrio como tonterías, admitió haber sentido un frío gélido y una sensación de opresión repentina mientras investigaba una denuncia en el cementerio de St. Louis número 1. Una experiencia que lo dejó inquieto durante días. La categorización de estos incidentes se vuelve un arte en sí misma. No hay una casilla en los formularios para aparición fantasmal. A menudo se registran como disturbio público sin sospechoso, vandalismo sin evidencia o simplemente llamada de servicio sin incidente. Los detectives intentan encontrar patrones, buscan huellas, grabaciones, cualquier cosa que pueda dar una pista. Pero los fantasmas no dejan huellas dactilares y los susurros no se graban fácilmente con el equipo estándar. Los casos se acumulan en un archivo nebuloso de lo inexplicable, un recordatorio constante de los límites de la autoridad y la ciencia frente a lo desconocido. La frustración no solo radica en la falta de pruebas, sino también en la incapacidad de ofrecer una explicación satisfactoria a los ciudadanos que reportan estos fenómenos. ¿Cómo se le dice a una persona que ha sido arañada por una fuerza invisible en Greyfriars Kirkyard que no hay nada que investigar?
o a una familia que sus ofrendas en la Recoleta son movidas por el viento cuando no hay ni una brisa. La policía se encuentra en la incómoda posición de desestimar experiencias que para los testigos son muy reales y a menudo aterradoras. Esta situación genera un desgaste en la relación entre la comunidad y la fuerza policial. Algunos ciudadanos se sienten ignorados o, peor aún, ridiculizados. Los oficiales, por su parte, se ven obligados a mantener una postura profesional, incluso cuando internamente sienten un escalofrío. La lógica de su trabajo choca con la ilógica de los fenómenos. Se les enseña a buscar la verdad a través de hechos y evidencia, pero en estos casos, la verdad parece residir en un plano diferente, uno al que sus insignias y sus armas no tienen acceso. La conclusión tácita es que hay cosas que simplemente no pueden explicar ni controlar. Esta incapacidad de la policía para resolver estos casos alimenta aún más el misterio y la leyenda local. Cuando las autoridades, con todos sus recursos, no pueden dar una respuesta, la gente busca sus propias explicaciones, a menudo recurriendo al folclore y a lo sobrenatural. Los cementerios se transforman, en la imaginación popular, de simples lugares de descanso en portales a otro mundo, vigilados por presencias que desafían la comprensión humana y la capacidad de cualquier fuerza del orden para contenerlas. La labor policial, en estos contextos, se convierte en una danza incómoda entre el deber de proteger y la admisión implícita de que hay amenazas que escapan a cualquier ley terrenal. Los archivos de estos casos se cierran con una nota de ambigüedad, dejando el misterio intacto, esperando quizás que alguna nueva tecnología o una comprensión más amplia del universo pueda, algún día, ofrecer una respuesta. Mientras tanto, los oficiales continúan patrullando, observando y a veces sintiendo la presencia de lo inexplicable. La frustración de las autoridades frente a lo inexplicable no es el único eslabón en esta cadena de sucesos. El impacto en los testigos y en la comunidad en general es profundo y duradero. Quienes experimentaron estos encuentros paranormales en cementerios a menudo quedan con una mezcla de miedo, ansiedad e incredulidad. No es fácil asimilar que uno ha sido testigo de algo que desafía la lógica, algo que la ciencia y la policía no pueden explicar. La mente humana busca patrones, busca causas y efectos, y cuando estos se rompen, la sensación de desequilibrio puede ser abrumadora. Algunas personas desarrollan una aversión a los cementerios, evitándolos a toda costa, mientras que otras se obsesionan con el tema, buscando respuestas en el ocultismo o en la investigación paranormal. Esta experiencia transforma la percepción de los cementerios. Dejan de ser simplemente lugares de luto y recuerdo para convertirse en sitios de misterio y temor. La belleza arquitectónica o la historia que encierran pasan a un segundo plano ante la posibilidad de un encuentro con lo desconocido. La gente empieza a ver estos espacios con otros ojos, a sentir un escalofrío que no está relacionado con el frío del ambiente, sino con la sugestión o la memoria de lo que allí se ha vivido. Los relatos se esparcen, alimentando el folclore local y añadiendo nuevas capas de leyenda a lugares que ya de por sí son propicios para la imaginación. El papel de la comunidad en la propagación y transformación de estos rumores y leyendas es crucial. Un simple avistamiento puede convertirse en una historia elaborada, enriquecida con detalles que no estaban presentes en el testimonio original. El boca a boca, las redes sociales y los medios de comunicación locales amplifican estos relatos, haciendo que la línea entre la realidad y la ficción se difumine. Lo que comenzó como un informe policial sobre luces extrañas en Bachelor's Grove puede terminar siendo la historia de un fantasma que guía a los viajeros perdidos. Las leyendas urbanas nacen de este caldo de cultivo, donde el miedo y la fascinación se mezclan con la necesidad humana de darle sentido a lo inexplicable. La búsqueda de explicaciones es una constante. Desde el ámbito paranormal,
donde se invocan espíritus, energías residuales o dimensiones alternas, hasta la psicología, que sugiere fenómenos de sugestión masiva, ilusiones ópticas o pareidolias. Algunos intentan desacreditar los relatos como fraudes, bromas o errores de identificación. Sin embargo, la persistencia de los fenómenos, la consistencia de los testimonios y la falta de explicaciones racionales convincentes dejan un espacio para la duda. La ciencia, con su metodología rigurosa, se enfrenta a la dificultad de estudiar algo que no se puede replicar en un laboratorio. Lo paranormal, por su parte, carece de un marco teórico unificado y a menudo se basa en la experiencia subjetiva. La dificultad de aceptar lo que desafía la razón no es exclusiva de estos casos en cementerios. Fenómenos como los avistamientos de ovnis, las experiencias cercanas a la muerte o las curaciones milagrosas comparten esa misma característica. Son eventos que se resisten a ser encajados en el paradigma científico actual. La mente humana tiende a rechazar lo que no puede comprender, a buscar explicaciones conocidas, incluso si éstas son forzadas. Pero en el fondo, hay una fascinación inherente por lo que está más allá de nuestra comprensión, un anhelo de explorar los límites de la realidad. Los encuentros paranormales en cementerios actúan como un recordatorio de que nuestro mundo quizás no es tan simple y predecible como nos gustaría creer. Nos confrontan con la posibilidad de que existan otras formas de existencia, otras energías, otras realidades que coexisten con la nuestra. Para los testigos, esta confrontación es a menudo un punto de inflexión. Algunos se vuelven más escépticos, buscando explicaciones lógicas con mayor vehemencia. Otros se abren a la posibilidad de lo sobrenatural, modificando su cosmovisión. Y algunos simplemente quedan con una cicatriz emocional. Un recuerdo vívido de un momento en que el velo entre los mundos pareció levantarse, aunque solo fuera por un instante. La policía, al no poder resolver estos casos, involuntariamente refuerza la idea de que hay fuerzas más allá de su control. Sus informes, a menudo llenos de sin pruebas o sin explicación, se convierten en parte de la narrativa del misterio. Lo que para ellos es un expediente sin resolver, para la comunidad es una prueba más de la presencia de lo inexplicable. Los cementerios, con sus historias de vida y muerte, se convierten en escenarios perfectos para estas narrativas, lugares donde el pasado y el presente se entrelazan de maneras que no siempre podemos ver o entender. La gente sigue visitándolos, a veces por duelo, a veces por curiosidad, pero siempre con una nueva capa de cautela, una conciencia latente de que no están solos. Esta situación nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de la realidad misma. ¿Es todo lo que vemos y tocamos? ¿O hay dimensiones ocultas, energías sutiles que pueden manifestarse de formas inesperadas? Los encuentros reportados a la policía en estos cementerios nos obligan a considerar estas preguntas. No se trata solo de historias de fantasmas, sino de la forma en que la gente experimenta el mundo, y cómo esas experiencias chocan con las estructuras de poder y conocimiento establecidas. La incapacidad de la autoridad para clasificar o contener estos incidentes subraya la brecha entre el mundo objetivo y el subjetivo, entre lo que se puede probar y lo que se siente. Y así, la historia de los cementerios y sus fenómenos paranormales sigue viva, alimentada por los reportes de personas comunes y corrientes, por la perplejidad de los oficiales de policía y por la imaginación colectiva. Cada nuevo testimonio, cada nueva llamada al 911 sobre un niño perdido que no existe o una dama de blanco que se desvanece, añade un nuevo capítulo a un libro que parece no tener fin. Los 10 casos que hemos explorado, desde la dama de blanco en Highgate hasta los gritos del Panteón de Belén y las conversaciones silenciosas en Greenwood, nos muestran una diversidad asombrosa de fenómenos. Hemos visto figuras etéreas, objetos que se mueven solos, toques inexplicables,
luces flotantes, risas infantiles sin fuente aparente y voces que parecen venir de la nada. Todos estos incidentes, por dispares que fueran, comparten un hilo conductor. Desafiaron toda explicación lógica y requirieron la intervención de la policía, una institución cuya función principal es lidiar con lo tangible y lo verificable. La persistencia de estos encuentros, a pesar de las investigaciones oficiales y la falta de pruebas racionales, es lo que los hace tan intrigantes y, a menudo, perturbadores. La ciencia, con su metodología rigurosa y su énfasis en la reproducibilidad, se encuentra en una encrucijada cuando se enfrenta a lo paranormal. Por un lado, la comunidad científica tiende a descartar estos fenómenos como anécdotas, sugestiones o errores de percepción. La falta de un mecanismo observable y medible que explique estas apariciones es un obstáculo fundamental. Sin embargo, por otro lado, miles de personas, incluyendo a profesionales como los oficiales de policía, han reportado experiencias que simplemente no encajan en el marco de lo conocido. Esta brecha entre la explicación científica y la experiencia subjetiva es un abismo que aún no hemos logrado cruzar. No se trata solo de creer o no creer, sino de cómo procesamos la información que desafía nuestras categorías mentales. La ciencia avanza al cuestionar lo establecido, pero a veces lo inexplicable se mantiene firme, recordándonos que el universo es mucho más vasto de lo que podemos comprender. El legado de estos encuentros paranormales es profundo y multifacético. En los lugares donde ocurrieron, han moldeado la cultura y el folclore local de manera indeleble. El cementerio de Highgate no es solo un lugar de descanso final, sino también el hogar de la Dama de Blanco, una figura que atrae a curiosos y escépticos por igual. Greyfriars Kirkyard es famoso no solo por su historia, sino por el poltergeist de Mackenzie, que sigue siendo un imán para los investigadores paranormales. Estos relatos se transmiten de generación en generación, convirtiéndose en parte de la identidad de la comunidad. Los cementerios, de ser simplemente lugares de luto y recuerdo, se transforman en escenarios de un misterio continuo, donde la línea entre la vida y la muerte parece disolverse. La pregunta sin respuesta, la que resuena después de cada uno de estos 10 casos, es ineludible. ¿Qué sucede realmente en los cementerios? ¿Son las almas de los difuntos que no encuentran la paz atrapadas entre dos mundos? ¿Es una forma de energía residual, una especie de eco de las vidas pasadas que se manifiesta bajo ciertas condiciones? ¿O es, como sostienen los más escépticos, una combinación de sugestión, histeria colectiva y fenómenos naturales mal interpretados? Es posible que la verdad abarque elementos de todas estas teorías, o quizás ninguna de ellas. La experiencia humana es compleja, y la percepción de la realidad es a menudo subjetiva. Lo que una persona interpreta como un fantasma, otra podría verlo como una sombra pasajera o un truco de la luz. Sin embargo, el hecho de que estos incidentes fueran lo suficientemente convincentes como para ser denunciados a la policía, para ser registrados en archivos oficiales, añade una capa de veracidad que no se puede ignorar fácilmente. La policía no investiga cuentos de hadas, investiga hechos, o al menos lo que parecen ser hechos. Cuando sus informes concluyen con «sin explicación», «sin origen» o «caso cerrado sin resolución», nos dejan con un vacío, una invitación a la especulación. No podemos simplemente descartar las experiencias de tantas personas, ni la perplejidad de los oficiales que las investigaron. Así, al final de este recorrido por 10 encuentros paranormales en cementerios que llegaron hasta los oídos de la policía, nos quedamos con más preguntas que respuestas. La ciencia seguirá buscando explicaciones racionales. Los escépticos seguirán dudando, y los creyentes seguirán encontrando pruebas en cada susurro del viento o cada sombra que se alarga entre las lápidas.
Los cementerios seguirán siendo esos lugares entre mundos, donde el pasado se aferra al presente y donde los límites de nuestra comprensión son constantemente puestos a prueba. Quizás la verdadera lección no sea encontrar una respuesta definitiva, sino aceptar que hay misterios que por ahora están más allá de nuestra capacidad de entender. Y en esa incertidumbre, en esa invitación a la reflexión, reside la verdadera fascinación de lo paranormal. La próxima vez que pases junto a un cementerio en la oscuridad de la noche, recuerda estos relatos. ¿Estarás realmente solo? ¿O habrá algo más? Una presencia silenciosa, observando desde las sombras, esperando quizás una oportunidad para manifestarse de nuevo. El misterio persiste, y con él, la eterna pregunta sobre lo que realmente ocurre cuando la vida llega a su fin, y lo que, si es que algo, queda después.